tiempo algunas porciones de la Sagrada Escritura, y antes de poder leer aquellos pasajes, recordemos que el Señor dijo con toda claridad que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, ¿amén? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, para que unánimes a una sola voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Romanos 15, en los primeros versículos. Y todas las cosas que antes se escribieron, las figuras, ahí Pablo en Colosenses nos habla de los sábados y de las fiestas que se celebraban en Israel, era una figura acerca de Cristo. Todo aquello era una sombra de Cristo mismo, pero el cuerpo mismo es de Cristo. Es decir, que el cumplimiento de todo aquello que el Señor nos presentó en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, era una figura, una sombra, una preparación para la venida del Mesías, para la venida del Nuevo Pacto, para la venida del Espíritu Santo, que es la realidad de todas las cosas. El propio Señor es el cumplimiento y la realidad de todo aquello que estaba prometido desde el libro del Génesis. Entonces, que nosotros al leer el Génesis y todo el Antiguo Testamento debemos pedirle al Señor que con ayuda de su Espíritu podamos verlo un poquito más a Él. Porque la revelación del misterio no es sin el Antiguo Testamento, sino que la revelación del misterio ahora en Cristo, en el Nuevo Pacto, en el Espíritu de Cristo, es con la ayuda del Antiguo Testamento, con la ayuda de los profetas del Antiguo Testamento. Y esto incluye a Moisés, porque Moisés fue profeta también. Amén. Los libros históricos fueron escritos por profetas. Los libros de sabiduría como Salmos, como Daniel, como Proverbios, como Cantar de los Cantares, como Job, fueron escritos por profetas también, ¿no? Por los hijos de Coré, por David y otros hermanos muy queridos también. Entonces, al leer el Antiguo Pacto, debemos pedirle al Señor para que podamos estar en el espíritu del Nuevo Pacto. Porque el Antiguo Pacto es la preparación para el Nuevo Pacto. Y el Nuevo Pacto es el cumplimiento del Antiguo Pacto. Es decir, que el Antiguo Pacto sin el Nuevo quedaría incompleto. Pero el Nuevo Pacto sin el Antiguo quedaría como en el aire, ¿sí? Sin una base, sin un fundamento. Porque todo lo que el Señor le reveló a los apóstoles en el Nuevo Testamento por el Espíritu Santo era aquello que estaba escondido en los profetas del Antiguo Testamento. El misterio que estaba escondido desde los siglos y edades ahora fue revelado por el Espíritu Santo en Cristo a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, como un don para la iglesia, como un cumplimiento. Y el cumplimiento del misterio es Cristo mismo, pero como Cristo está en la iglesia, entonces este misterio incluye a Cristo y la iglesia, y todo lo que Cristo hizo a favor de su iglesia. Amén. Todo lo que hemos recibido de Cristo, porque lo que nos constituye como cuerpo de Cristo es lo que Cristo es en sí mismo. Amén. Nada fuera del Señor Jesús nos constituye como iglesia. Lo único legítimo en el cuerpo de Cristo es lo que procede del propio Señor Jesús. Así como el Señor tuvo que poner a dormir, puso en un sueño muy profundo a Adán, y allá le abrió su costado y le sacó una costilla, y de esa costilla el Señor le edificó una ayudadora idónea, que es Eva. Asimismo, el Señor, de su muerte, de su obra preciosa, de su obra en su muerte y en su resurrección, de allí es donde el Padre saca el material que ahora por el Espíritu es introducido a la iglesia para ser edificados como cuerpo de Cristo. Entonces, que los límites de la edificación de la iglesia es Cristo mismo, pero Cristo mismo no tiene límites, ¿no? Porque Él es Dios y al Padre le ha placido poner en Cristo toda plenitud. En la medida que nosotros recibamos del Señor, podamos recibir ese trabajo que el Señor está haciendo en nuestra vida, disponernos, abrir nuestro corazón para el Señor, ahí vamos a recibir un poco más de la plenitud de Cristo para ser edificados como cuerpo de Cristo, porque el deseo del Señor con su iglesia, amados, es que lleguemos a la plenitud. Amén. A la plenitud, a la medida de la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Que es la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, llevarnos a la madurez. Esa es la medida del Padre. La medida del Padre es su Hijo, el Señor Jesús. El Padre no tiene otra medida. La medida y la regla de medir del Padre es su Hijo, el Señor Jesús. Amén. El Espíritu de gracia y de verdad del Señor Jesús en su iglesia es la medida plena para el Padre, que el Padre ha dispuesto para su iglesia.
Y esa medida es del Señor Jesús. Entonces, el énfasis ni siquiera es la unidad de la iglesia, sino la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En la medida que vamos alcanzando esa unidad de la fe, pues lógicamente que vamos a estar más concertados, ¿amén? Porque vamos a estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Amén. Por eso dice, para que unánimes, ese pasaje que recordábamos de Romanos, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces las cosas del Antiguo Testamento son un consuelo. Y nos enseñan el consuelo de Dios en su pueblo y la paciencia del Señor. Amén. Entonces quisiera que inicialmente fuésemos al primer libro de la Biblia, al Génesis. Y vamos a ver una figura que se presentó desde el tiempo de Abraham, que es el padre de la fe. Amén. Abraham es el padre de la fe. Y de la simiente de Abraham vino Cristo. Cristo es la simiente de la mujer. Y de la simiente de Abraham vino ahí Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver una figura muy importante que nos habla el Antiguo Testamento y que me llama mucho la atención. Y hoy le pido al Señor que con ayuda de Él, por lo menos de manera panorámica, vamos a leer los pasajes que hablan de esta figura. Algunos del Antiguo y algunos del Nuevo Testamento, donde vamos a ver la preparación y el cumplimiento en Cristo y que ahora es una realidad por el Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros debemos vivirla gracias a que ya la hemos recibido. Pero por medio de la fe la recibimos, nos la apropiamos y la disfrutamos y andamos en Él, gracias a que Él mora en nosotros con toda su plenitud como cuerpo de Cristo. Y vamos a leer algo acerca de la circuncisión como una figura de la obra de Cristo a favor de su iglesia. Ya Pablo habla en Colosenses de la circuncisión de Cristo, no hecha a mano. Amén. Pero la circuncisión en el Antiguo Testamento era una figura de la verdadera circuncisión. Amén. La del corazón, en espíritu. Amén. Cuya alabanza viene de Dios y no de los hombres. Entonces vamos a leer primero ahí en la vida de Abraham, donde el Señor mandó esta figura, hoy por lo menos de manera panorámica, pero que el Señor nos pueda tocar, nos pueda hablar. Vamos al capítulo 17 de Génesis. Génesis 17. Y vamos a ir leyendo con mucho cuidado y sobre todo con la ayuda del Señor, atentos en nuestro espíritu al propio Señor. Y es muy importante, amados hermanos, es muy lindo, muy precioso ver cómo hay un antes y un después en la vida de Abraham, antes de que el Señor le dio la señal del pacto. El pacto no es la circuncisión, pero es una señal del pacto de Dios con Abraham. Amén. Y con todo su pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Porque todo lo que está escrito en Abraham era una figura de Cristo y una figura del pacto del Señor con su pueblo. ¿Sí? Entonces es lindo ver cómo el Señor le habló primero allá en Ur de los Caldeos. El Señor le habló a Abraham en Ur de los Caldeos. Y ahí salió Abraham con Taré, su padre, con Harán, ¿sí? Con sus hermanos. Y salió ahí, y ahí pararon un tiempo en Harán, ¿sí? Hasta que murió el padre de Abraham, que fue Taré. ¿Y sabes qué significa Taré? Significa demora. Mira lo que significa Taré. Y eso nos enseña muchas cosas porque el Señor trabaja en nuestra vida. Mira que ciertos afectos naturales a veces causan demoras en nuestro avance en el Señor hacia la plenitud de Cristo. Qué cosa tremenda, ¿no? El Señor fue así, ¿no? Dijo, el que ame más a esto que a mí, pues no es digno. No es que no sea hijo, somos hijos. Pero a veces es necesario que para ciertos avances el Señor tiene que tratar en nuestro corazón ciertos afectos. Porque Dios tiene un afecto revelado ahí en Efesios. Habla del misterio de su voluntad, que eso lo leía nuestro hermano Freddy. Según su beneplácito, según el puro afecto. O sea que Dios tiene afectos. Y es el afecto de su voluntad, según su beneplácito, según su buen placer. O sea que Dios tiene placer, un buen placer y tiene afecto. Pero este es el misterio de su voluntad, que es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. En el cumplimiento de los tiempos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Sí? Entonces el Señor empieza a hacer un trabajo, pero con la esperanza de poder lograr este trabajo de que en nuestra vida sean reunidas todas las cosas en Cristo Jesús. Poder salir un poco de nosotros mismos, que ese es el trabajo que hizo el Señor con Abraham, desde que lo llamó de Ur de los Caldeos, allá de Mesopotamia. Lo llamó
a una tierra que él no conocía. Y él salió por la fe. Y ahí estuvieron en la tierra de Harán un tiempo, ahí estacionados hasta que murió Taré. Y Taré significa demora. Pero ya cuando murió Taré, ahí entró ahí hacia Canaán. Y ahí Abraham tuvo unas experiencias. Y vemos que en esos avances de Abraham, el Señor se le revelaba. Cuando el Señor podía hacer algo en la vida de Abraham, cuando Abraham abría su corazón para que el Señor pudiera hacer algo en su vida, el Señor se le revelaba. Y en la base, como fruto de esa revelación progresiva de Dios en la vida de Abraham edificaba un altar. O sea que no hay consagración sin revelación. Es decir, que la base de la consagración es la revelación. La base de la consagración no es nuestra propia fuerza, no es la religiosidad, que ese es el trabajo que el Señor le enseña a Abraham y que nos enseña a nosotros, ¿sí? Entonces podemos ver, por lo menos veamos los títulos. Vamos a ir desde el capítulo 12, vamos a ver los títulos para ponernos en contexto y ver ese antes y ese después de la vida de la vida de Abraham. En el capítulo 12 estoy leyendo aquí en esta versión de Reina Valera de 1960, ¿no? Seguro que en otras versiones las sociedades bíblicas o la casa editora puso títulos diferentes, pero bueno, por lo menos para ponernos en contexto, ¿no? Dice, Dios llama a Abraham. Aquí aún no es Abraham, sino Abraham, y Abraham significa padre enaltecido. Pero vamos a ver que hay un después, hay un cambio, hay algo nuevo, hay como una luz, hay como una gloria nueva en la vida de Abraham y Sara, que antes era Sarai, ¿sí? Sarai, que significa princesa. Sí, el padre enaltecido y ella la princesa. Pero después, por el trabajo que el Señor hizo en Abraham, él pudo ser de bendición, padre de multitudes, dar de gracia lo que de gracia había recibido y no retener las cosas para sí mismo. Amén. Y él ser un canal de bendición por medio de la fe. Amén. Un canal de bendición, un canal de Dios. Amén, amados. Y también Sarai a convertirse a Sara, que quiere decir risa, porque ella se rió, no le creyó a Dios y así como, bueno, pero yo tan viejita que voy a dar a luz. Entonces, pero eso era una señal de la obra del Señor con nosotros. Amén. Y el Señor tiene en cuenta los procesos de la vida de sus hijos. Amén. El Señor quiere que le creamos, que estemos dispuestos para Él. Y el Señor va operando a pesar de nuestras dificultades. El Señor va operando si le damos lugar en nuestro corazón. Porque a eso es lo que nos quiere llevar el Señor. Que haya en nosotros un corazón no dividido. Amén. Que no tengamos a Dios y al Señor y, sino que nuestro foco, el objetivo de nuestra fe sea el propio Señor. La fuente de nuestra fe sea el propio Señor. Y el sustento de nuestra fe sea el propio Señor. Porque Abraham es el padre de la fe. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fuente de nuestra fe? ¿Cuál es el objetivo, el foco? ¿Y cuál es el sustento en nuestra caminata? Entonces Abraham anduvo como un peregrino, ¿cierto? Como un extranjero y peregrino aquí en la tierra. Y la vida de Abraham fue una vida de tienda y de altar. De revelación y de altar. Y en la medida que el Señor avanzaba y se revelaba un poco más a Abraham, pues entonces ahí había un avance en la vida de Abraham, un avance que Dios podía operar en la vida de Abraham. Qué precioso, ¿verdad, hermano? Es en base a la revelación, ¿sí? Según una revelación, como dice Pablo inclusive, pero subí a Jerusalén, dice en Gálatas, pero no subí por mí mismo, para no hacer las cosas por mí mismo, sino subí según una revelación. Pablo podría haber subido mucho antes, pero Pablo estaba atento siempre al Señor en su espíritu, cómo le hablaba al Señor, y subí según una revelación, no según su propia fuerza o según la fuerza de los otros que de pronto lo quisieran manipular. Y nosotros como iglesia del Señor debemos aprender a movernos según el mover del Señor, según la revelación de Dios en Jesucristo, amados. No perder ese principio espiritual, que no se trata de reglas, de legalismo, pero sí de principios, de la sensibilidad del Señor, del Espíritu del Señor en nuestra vida. Amén, amados. Porque la casa es espiritual, el sacerdocio es santo y los sacrificios son espirituales. Entonces, aquí dice, ¿no? Dios llama a Abraham, y de ahí, bueno, pasaron ahí
ya llegó a Canaán y ahí se le empieza a revelar el Señor. Pero el segundo título aquí en esta versión es Abraham en Egipto, hubo hambre en la tierra. ¡Ay, Señor! Claro, Abraham tenía una fe inicial, y lo podemos entender, por eso el Señor habla en Romanos de los pasos de fe de Abraham. Ahora vamos a leer ese pasaje, ¿sí? Hasta que fue circuncidado. Ya después de la circuncisión, vemos una madurez, ¿sí? Aquí son los pasos iniciales de la fe. Entonces, por causa del hambre del estómago, él se fue a Egipto. Ay, sabemos que Egipto es una figura del mundo, ¿sí? Es una figura del mundo. Fue a usar los recursos del mundo, ¿cierto? Los recursos del mundo. Pero el Señor le estaba enseñando a Abraham que Abraham fuera su porción. Hermanos, y a eso nos está llevando el Señor, ¿sabes? Ustedes se acuerdan ya en el tiempo de Moisés, cuando el Señor estableció el sacerdocio y cómo distribuyó la tierra ya en Canaán, ya cuando poseyeron, para poseer la tierra prometida, cómo le dijo que cada tribu tenía su tierra, sus hectáreas de tierra, así cada tribu. Pero de todas las tribus estaba la tribu de Leví. Y la tribu de Leví no tendría tierra, pero tendría los diezmos del pueblo, ¿verdad? Ahora entre los levitas estaban los meraritas, los coatitas, ¿sí? Pero dentro de eso los coatitas eran de la descendencia de Aarón. Y ellos eran los herederos del sacerdocio, ¿sí? Y ellos recibirían los diezmos de los diezmos. Es decir, los levitas recibían los diezmos de todo el pueblo. Pero los coatitas, los sacerdotes, recibían los diezmos de los levitas. Pero a Moisés, amados hermanos, quien era a quien Dios le hablaba cara a cara, aunque Dios le quería hablar todo el pueblo, pero el pueblo no quiso. Dijo, no, mejor que hable contigo y tú nos das las razones de Dios, ¿sí? Entonces, como era tan especial el ministerio de Moisés, y eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros, es que el Señor sea nuestra porción, sea nuestra parte, ¿sí? Entonces el Señor quiere lograr cada vez más eso en nosotros. Que el propio Señor sea nuestra porción, que nosotros le amemos a Él por lo que Él es, ni siquiera por lo que Él nos da, ni siquiera por sus dones, ni por sus hechos, sino por lo que Él es. Y en Él están contenidas todas las cosas. Y eso es un proceso del trabajo del Señor en nuestras vidas. Porque a veces nos alegramos mucho con muchas cosas, o muchas actividades y cosas nuestras, ¿no? Pero el Señor nos va separando para Él mismo. Amén. No nos va separando para un grupo religioso, una secta más o algo, no, para Dios mismo, amados. Amén. No que tenemos que irnos por ahí a una montaña en el Everest para separarnos, no. Es nuestro propio corazón, que no sea un corazón dividido. Amén. Sino que el foco de nuestro corazón sea el propio Señor. ¿Sí? Porque donde esté vuestro tesoro, dice el Señor Jesús, allí estará vuestro corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Allí estará enfocado tu corazón. Amén. El Señor nos ayuda a cada uno de nosotros y nos está ayudando. Así lo creemos. Entonces, sigue hablando, ¿no? Dice, Abraham y Lot se separan. Mire ese trabajo del Señor. O sea, tiene que seguir separando esos afectos naturales, ¿verdad, amados hermanos? Abraham y Lot se separan. Porque mira que había un problemita ahí también con Lot, ¿no? Abraham se llevó a Lot. Pero mira los problemas que causó después Lot a Abraham. ¿Sí? Entonces hay una disputa entre ellos y tuvieron que separarse. Pero mira después, en el capítulo 14 dice, Abraham, libértalos. Mira el corazón de Abraham. Era un corazón conforme al del Señor, a pesar de toda la dificultad de Lot. Libértalos de allí, de ese problema, porque hubo una guerra de varios reyes. ¿Sí? Un rey de Sodoma, de Gomorra y otros reyes contra los otros reyes. Entonces ahí fue Abraham, y Abraham fue en el nombre del Señor, y ahí el Señor estuvo por Abraham, amén. Y ahí venció a Abraham, ¿sí? Venció a Abraham, y ahí en el camino, ya cuando venía Abraham de la victoria, ahí en el verso 17 del capítulo 14, se le aparece Melquisedec, que no es nada más y nada menos que una manifestación, una aparición del Señor Jesús antes de su encarnación. Hermanos amados, ¿y sabes con qué se le aparece este Melquisedec, que es el Señor Jesús, el Hijo de Dios antes de hacerse hombre? Con pan y vino, como mostrando, diciéndole a Abraham, yo soy tu porción, yo soy tu victoria. Porque la victoria de Abraham allí fue por causa de Melquisedec, el propio Señor.
pan y vino nos habla de la muerte del Señor, de su provisión y el Señor siendo como nuestra comida y nuestra bebida, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor multiplicó los panes y los peces? Después el Señor Jesús empezó a hablar que Él era el pan de vida, que Él era el verdadero maná que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Pero ellos, como iban otra vez a ver si les multiplicaba otra vez más pan, o de pronto aguacates y peras, y de pronto a ver que les multiplicaba las casas y los carros. Pero no todos empezaron a ir, porque empezó a hablar de que el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en día postrero, o sea, de cosas espirituales, de lo que le importa al Señor, del propio Señor y de la vida de Cristo en nosotros. Y el Señor dice, la carne para nada aprovecha. Y eso es lo que viene a ser la circuncisión. Cortar con la esperanza en la carne, con la confianza en la carne y aún la carne religiosa. ¿Cierto? La carne mundana y religiosa, que también es mundana, ¿cierto? Entonces ahí el Señor dice, yo soy tu porción, Abraham. Gloria al Señor. Y de eso nos explica el autor a los Hebreos, el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a Hebreos, lo explica con mucho detalle. Amén. Pero entonces Él es nuestra porción. Entonces el Señor dice, ¿ustedes también quieren ir? ¿Se quieren ir? Le dice a los 12 apóstoles, porque el Señor Jesús no estaba detrás de que lo aplaudieran o le hicieran carteles y eso. No, Él no estaba, Él estaba con su Padre. Amén. Y con los que el Padre le diera. El Señor Jesús no estaba con temores. Cuando el ser humano, por causa de la caída y por causa de su egoísmo, sufre de temores. Y por causa de esos temores quiere hacerse su propio círculo, por decirlo así, ¿verdad? Su propio ministerio, sus propios grupos, su propia entidad, su propia empresa, ¿verdad? Para sentirse seguro, importante. Pero el Señor nos enseña que nuestra seguridad sea Él, amados. Amén. Que no seamos vencidos por esos temores. ¿Sí? Porque dice en Apocalipsis, ¿sabes cuáles son los primeros que entran al lago de fuego, que no son vencedores? Los cobardes, amados. Y hay muchas cosas que revelan que todavía nuestra fe no está fortalecida en el Señor. Todavía necesitamos de muletas para sostenernos en el Señor. Para sostenernos a nosotros mismos. Pero el Señor quiere que nuestro sostén sea el propio Señor. Él quiere nuestra roca. Entonces ahí ellos le dicen, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias al Señor. Amén. Hubo un remanente de los suyos. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Entonces ahí sigue hablando, ¿no? Y ahí ya el Señor le promete a Abraham un hijo. Le promete un hijo. Gracias al Señor. Le promete un hijo. Y ahí en el capítulo 16, está Agar e Ismael. Ahora ya no son los recursos del mundo, sino los recursos de la esposa, ¿no? Los recursos de nosotros mismos, de nuestra propia naturalidad, hermanos, de nuestra propia fuerza. Ahí Sarai le dice, mira, no puedo concebir, no me puedes dar hijos. Entonces toma a esta sierva Agar, y en ese tiempo era permitido hacer eso, que si la esposa no le daba hijos, tomara una de sus siervas, ¿sí? Eso era normal en esa época. Entonces Abraham lo hizo así, pero de esa ayudita de Agar, ¿cierto? Esa ayudita salió Ismael. Y ahí han venido muchos problemas, muchas deshonras para Dios, por la fuerza humana, por la propia fuerza humana, por lo que nosotros queremos hacer a veces, inclusive para ayudarle, dice Dios, amados hermanos. Pero gracias al Señor, todo esto en la caminata de Abraham fue una lección, fue un aprendizaje para que Abraham pudiese confiar exclusivamente en el Señor. Y mira aquí el capítulo 17, amados hermanos. Génesis 17:1, vamos a leer ahí el capítulo 17. Dice así: era Abraham de edad de 99 años, es decir, de casi de 100 años, cuando el Señor se le apareció allá, cuando él salió de Harán y fue a Canaán. Ahí Abraham tenía 75 años, se habían pasado casi 25 años desde que el Señor le había hablado acerca de que de su descendencia serían herederos, ¿sí? Entonces ahí dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová. Oye, qué maravilla, hermanos. Se le apareció el propio Dios a Abraham. Hermanos, no hay algo más grande que esto.
No hay algo más grande. Pero mira lo que dice. Cuando le apareció a Abraham y le dijo, qué precioso que el Señor nos pueda hablar, hermanos. El Señor nos habla por su palabra, pero el Señor por su Espíritu nos confirma su palabra y nos habla. Nos habla. Nos habla. Vemos que después de este capítulo 17, Abraham caminó en una íntima comunión con el Señor y es llamado de amigo de Dios. Y ahí el Señor le empieza a revelar secretos a Abraham. Le muestra cómo va a destruir a Sodoma y Gomorra y le permite a Abraham que interceda aún por si hay justos en Sodoma por causa de Lot, su sobrino, pero le permite que interceda y habla con él. Le revela cómo el pueblo del Señor iba a estar cautivo 400 años en Egipto. Ay, hermanos amados, qué privilegio, qué privilegio. Entonces mira lo que dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Mira cómo se le revela aquí. El Shaddai, el Todopoderoso. Hermanos, cuando el Señor le está hablando esto a Abraham, le está diciendo todo aquí. Se le revela como el Todopoderoso, porque aquí Abraham acudió a Egipto, acudió a la insistencia de Sarai, pero le dice, yo soy el Todopoderoso. Es decir, que el Señor le dice a Abraham, en mí puedes confiar, en mí puedes apoyarte. El Todopoderoso, la palabra en el hebreo es el Shaddai, que significa el que amamanta. Esa palabra Shad en el hebreo quiere decir el seno, ¿sí? Donde podemos ser amamantados por el Señor, ¿sí? Inclusive quiere decir donde el Señor se desborda, ¿sí? Y se derrama para habitar con su vida dentro de nosotros, para hacer nuestra propia vida, nuestra propia fortaleza, nuestro propio alimento, nuestro sustento. O sea que el Señor le dice, no tienes que estar buscando en otras cosas, ni en Egipto, ni en Agar, ni en ti mismo, Abraham. Yo soy el Shaddai. Yo soy el Todopoderoso. Y ese nombre se le vuelve a revelar al Señor allá en Apocalipsis, en el capítulo 1. Cuando dice el Señor en Apocalipsis, dice, yo soy el Alfa y el Omega. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En medio de los juicios que se vienen sobre las naciones, el pueblo del Señor puede confiar en el Señor, que es el Todopoderoso. Amén. Amén. Se vuelve a revelar así en Apocalipsis como el Todopoderoso, como el que sustenta a su pueblo, amados hermanos. Hermanos. Entonces el Señor purifica nuestra fe. Entonces estos capítulos 12, 13, 14, 15, 16 es como decir la fe de Abraham siendo puesta a prueba como el fuego, porque la fe más preciosa que el oro es purificada por el fuego, y ese fue el fuego de la prueba, probando la fe de Abraham. Y Abraham, a pesar de sus debilidades, pero se sostuvo en el Señor. Amén. Y eso es lo que sigue diciendo acá, yo soy el Dios Todopoderoso. Mira lo que dice, anda delante de mí, o sea, mantente en mi presencia. Eso es lo que quiere decir, anda delante de mí. Amén. Anda en mi presencia. Y vemos cómo aquí hay un cambio, hermanos, cuando tú lees desde el capítulo 12 hasta el fin de la vida de Abraham, ves ese brillo, como que se corre otro velo de una cortina, y es como cuando es de día. Y Abraham andaba de día porque ya el Señor lo había llamado, lo había separado para él, pero estaba el día todavía nublado, y de pronto se corren las nubes y pueden pasar los rayos de luz. Así es este proceso en la vida de Abraham, ¿sí? Porque la senda del justo es así, hermanos, es como la luz de la aurora, que va en aumento, es un proceso hasta que el día es perfecto. Entonces, a partir de aquí, del capítulo 17 de Génesis, nos podemos disfrutar con Abraham ese proceso, porque es el mismo trabajo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Entonces, dice acá, Él anda delante de mí y sé perfecto. Y mira esta palabra perfecto, hay que detenernos un poco para poder interpretarla según lo que Dios quiere decirnos con esto, porque aquí no nos habla de perfección en nosotros mismos, una perfección de impecabilidad, no. Mira, cuando tú ves, por ejemplo, la vida de Noé, dice que Noé era perfecto en todas sus generaciones, pero tú ves que Noé, un hombre tan precioso, tan serio para Dios, era un hombre justo, pero tuvo su dificultad, ¿cierto? Una dificultad, pero no vamos a estar recordando la dificultad, vamos a estar recordando que Noé amaba a Dios y que era un hombre que tenía un corazón para el Señor,
un corazón no dividido, que no tenía ídolos, que no se mezcló. Inclusive cuando era perfecto en sus generaciones, en el caso de Noé, esta palabra viene de que no tenía mezcla genética, o sea que él no tuvo nada que ver con esas mezclas que hubo allá, que por causa de esas mezclas fue que hubo el diluvio, cuando los hijos de Dios, los ángeles, que eso lo podemos leer así en Job y en otros libros, se mezclaron con las hijas de los hombres, le nacieron gigantes. Esas mezclas, los nefilín y todas esas cosas, y los refaín y todos, los sumín y todas esas especies de gigantes, eso. O sea que Noé no se mezcló con esas cosas, porque ellos empezaban a idolatrar, porque estos ángeles caídos se empezaron a presentar como dioses o semidioses. Tuve la literatura antigua, ¿sí? La mitología antigua, griega y otras culturas hablan de estas cosas y le atribuyen a ellos deidad. O sea, ellos se comieron el cuento, como decimos por acá, se dejaron engañar. Pero Noé no se dejó engañar, hermanos. Él, y gracias a la fe de él, su familia fue preservada. ¿Sabes cuántos fueron preservados? 8. ¿Y sabes de qué nos habla el 8? De la resurrección, de la vida nueva. Y mira que la circuncisión también nos habla de esto, hermano. Vamos a seguir leyendo. Acá hay unas claves para poder entender esto. Dice, anda delante de mí, sí, perfecto. Por ejemplo, cuando habla de Salomón, ya cuando Salomón era viejo, dice lastimosamente que él se mezcló con los ídolos de sus mujeres, porque se metió con mujeres de fuera de Israel y todo, y se mezcló cuando era viejo. Y dice, y no fue perfecto como su padre David. David fue perfecto. Pero si él cometió esto y aquello, él falló en esto, pero su corazón era un corazón que estaba con el Señor. Que él tuvo en su corazón edificarle casa a Dios para que el arca de Jehová reposara en una casa. Y el Señor le dice, mira, nadie ha tenido nunca esto en su corazón, ni Dios no le había pedido nada de esto. Pero Dios le puso eso en el corazón a David. El que ama a Dios va a querer lo que es propio del Señor, amados. No va a querer solo lo de Dios, sino va a querer a Dios mismo y que Dios tenga su lugar en la tierra. Que Dios sea conocido, conocer a Dios. Porque aún nos podemos ser engañados, inclusive hasta con los dones que el Señor nos da. Podemos hacer de eso un ídolo, aún con lo que Dios hace a favor nuestro. El Señor permite trabajo de nuestra vida para que le tengamos a Él como nuestra porción, amados. Y su presencia sea manifiesta un poco más en la iglesia, hermanos. En la medida que el Señor logra esto, su presencia va a ser cada vez más manifiesta en la iglesia. ¿Amén? Cristo se va a formar más en nosotros. Va a haber un poco más de gracia en sus hijos y en sus hijas. Mira lo que dice el Señor. Y sé perfecto. Entonces es en ese contexto que lo habla, ¿no? Porque el único perfecto, 100% impecable, es el Señor Jesús. Amén. Pero esta perfección de que se ame al Señor. Amén. Que no haya un doble corazón. Amén. Porque ahí empiezan los problemas. Empezamos a luchar en nuestro propio corazón. El Señor nos siga librando. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Vamos a leer para llegar hasta aquí, hasta donde queremos llegar. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, hermanos. Esta es la posición ya cuando Dios nos viene hablando. Cuando el Señor ha podido trabajar en nuestra vida, la posición es postrarnos. Inclusive en la textual dice, se fue de bruces contra el suelo. Se postró delante del Todopoderoso, hermanos. Ahí sí quedamos nosotros sin palabras y ahí podemos decir, ¿qué quieres tú, Señor? Como dijo Pablo, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Entonces, ¿qué haré? Si todo en mi vida estaba equivocado, aún mi vida religiosa, tratando de agradarte, siendo más avanzado que mis contemporáneos allá en Jerusalén. Pero se le aparece el Señor, el Todopoderoso, y cae de bruces también contra el piso. Y le dice Pablo al Señor, ¿qué haré, Señor? Bueno, Pablo, ve a Damasco, a la calle que se llama Derecha, y allá un hombre llamado Ananías, él te dirá lo que debes hacer. O sea, lo vinculó con el cuerpo de Cristo, no se empezó a alejar porque él solito hacía sus propias cosas. Primero se le reveló el Señor y ahí le reveló el cuerpo de Cristo, porque el Señor está en la iglesia. Vamos aprendiendo ese cuidado, esas delicadezas del Señor. Amén. Esos cuidados. Dice el Señor, entonces, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Aquí le viene a cambiar el nombre de Abraham a Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Eso es lo que quiere decir Abraham, padre de multitudes. Dice el Señor, amados,
Y eso es algo que el Señor también tiene que ir grabando en nuestro corazón. Si el grano de trigo no cae en tierra, como cayó aquí Abraham, como cayó Pablo, como cayó Job, no cae en tierra y muere, queda solo. Queda solito, queda como padre enaltecido. Conoció a Dios, pero quedó enaltecido él solo. Pero cuando el Señor nos permite caer de bruces a los pies del Señor, ¡ay, Dios mío! Ahí entonces viene la multiplicación. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dará mucho fruto. Ahí se rompe el cascarón. Amén. De nuestro propio ego, de nuestros propios intereses. Y ponemos todo delante del Señor para que Él sea nuestro interés y nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Amén, amados. Entonces, así dice el Señor. Dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, porque dijo el Señor que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, y esta simiente es Cristo. Y por medio del Evangelio de Cristo han sido bendecidas todas las naciones, no solo Israel, sino todas las naciones, hasta los extremos de la tierra. Entonces dice, hermanos, el Señor hace este trabajo para poder ser un canal de su gracia. Tiene que lograr esto en nuestra vida. Amén, amados. Amén. Mira, dice: y estableceré mi pacto, verso 7, entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Eso es en Cristo. Para ser tu Dios, aleluya. Ya Egipto no va a ser el Dios de Abraham, ya los recursos de Sarai con Agar no va a ser su Dios, no van a ser los camellos ni la vaca de Egipto, no va a ser Ur de los caldeos, nada de eso. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Dice: aquí se me fue el 7, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Gloria al Señor, amados. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Es Canaán, no es la tierra prometida que nos habla de la plenitud de Cristo, la tierra que fluye leche y miel. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, es la herencia. Y seré el Dios de ellos. Aleluya. Dijo de nuevo Dios a Abraham, y aquí te llama Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto. Vamos a ver de qué se trata este pacto. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y vamos a leer ahora en el Nuevo Testamento, ya en revelación del nuevo pacto, de qué nos habla esta circuncisión. Dice: y mira, y de edad de 8 días será circuncidado. Mira, que de nuevo el número 8 es el día domingo, ¿sí? Es el día en que resucitó el Señor Jesús. Nos habla de la resurrección de Cristo, nos habla de la nueva creación, nos habla de lo nuevo, ¿sí? Nos habla de esto en el 8º día, porque claro, ya es ahí, por causa del tiempo no vamos a leer todo. Ya después ahí Abraham fue obediente inmediatamente, el mismo se circuncidó, y se circuncidó Ismael, pero Ismael ya tenía 13 años, o sea que no fue hecho conforme al mandato de Dios, ¿sí? No era lo que él había producido con Agar, sino lo que Dios le había prometido, lo que trae herencia de los santificados, la promesa del Espíritu, la promesa de Cristo y de su Espíritu Santo, de su gracia. Amén. De lo que es bendecido allí. O sea que no es una imitación fuera de tiempo, ni antes de tiempo, sino en el tiempo del Señor. Por eso le dice el Señor a Sara: en el tiempo vendré. Amén. Entonces mira lo que dice acá. Dice: y el de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Claro, ya hoy no es la circuncisión, tranquilos los amados hermanos varones, en la carne, sino ya es la circuncisión de Cristo, no hecha a mano en la carne. Amén. Y aquí ya en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, o sea que todos participamos de esa circuncisión en Cristo. Mira lo que dice acá: el nacido en casa
y el comprado por dinero a cualquier extranjero, o sea, porque en Cristo no hay diferencia, no hay judío ni gentil. Mira, aquí ya se viene adelantando todo esto, ¿no? Que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Amén, amados. Entonces podemos ver ese principio acá, ¿no? Entonces vamos a leer inicialmente, amados, ahí en Romanos, capítulo 4. Nos habla un poco, ya en el cumplimiento, acerca de la circuncisión. Dice Romanos, capítulo 4, en el verso 11. Vamos desde el 10, o desde el 9, mejor dice. Romanos 4, 9. Es pues esta bienaventuranza, es decir, del perdón de los pecados, de la justificación por la fe, solamente para los de la circuncisión, o sea, es decir, para el pueblo de Israel, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Entonces, ¿en qué momento le fue contada la fe a Abraham por justicia? Estando en circunciso, desde el capítulo 12 y en el capítulo 15. Y su fe le fue contada por justicia. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, que no se trata de la señal afuera, porque todo esto es una figura. ¿Sí? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, será el sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe. O sea, eso nos está hablando nosotros, hermanos. Nosotros estamos siguiendo las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Estamos aprendiendo esas lecciones. Esas pisadas, hay pisadas de fe. Eso es un avance. Hay una fe inicial, pero que se desarrolla. Y esa fe es probada en nuestra vida. Entonces mira lo que dice el capítulo 3. Mira el verso, capítulo 2, perdón, Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. O sea, el pueblo del Señor es el que lo es en el interior. Amén. Y explica cómo es esto. Y la circuncisión es la del corazón, o sea, no es la del prepucio. Inclusive el Señor le dice a Jeremías que circunciden sus corazones. Aún desde el Antiguo Testamento les viene adelantando estas cosas. Dice, en espíritu, o sea, que no es la de la carne, la de afuera, sino en espíritu, o sea, la vida en el espíritu. ¿Sí? El trabajo del Señor por su espíritu en nuestros corazones. Ese avance cuando el Señor va llenando un poco más nuestros corazones. Cuando nuestro corazón va haciendo un poco más para el Señor, esa es la verdadera circuncisión. ¿Eh? Dice, no en letra, o sea, no en el legalismo, en letra. Sí, porque mira que en el tiempo de Abraham no había nacido todavía Moisés, faltaban varios siglos para que naciera Moisés y fuera dada la ley. ¿Sí? Entonces, la ley fue un paréntesis para llevarnos a la fe de Abraham de nuevo. Amén. Que es Cristo Jesús, a la simiente de Abraham que es Cristo. Entonces mira lo que dice, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios, porque la del prepucio, pues mucha gente se gloria, ¿no? Si yo sí soy circuncidado de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, circuncidado según la carne y tal, al 8º día, y esa es mi gloria, ¿no? Cosas externas. Pero el Señor dice que la verdadera circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, y esa alabanza viene no de los hombres, sino de Dios. Amén, amados. Pero ustedes ven esas luchas que tuvo Abraham antes de ser circuncidado, esas pisadas de fe, como ahí. Y mira, veamos en Gálatas, una de esas luchas, aquí el Señor nos revela aquí en Gálatas. En el capítulo 4, Gálatas 4.
Verso 21. Entonces, en este primer nivel, hablando de la circuncisión, hay 3 niveles acá en esa figura de la circuncisión. Hoy vamos a leerlas todas, ¿sí? Sin detenernos en cada una de ellas. Pero mira que en ese proceso, en el capítulo 16, vemos ese cambio del 16 al 17, ese proceso de Agar, ¿cierto? Entonces aquí viene a hablar de esto. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, o sea, cuando no estaba circuncidado, cuando todavía no había aprendido ese nivel de la fe, ¿sí? O sea, él no le creyó al Señor y el Señor le dijo: yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí. Porque mira que cuando usó los recursos de Egipto y de Agar, dejó de estar delante del Señor. Y empezó a estar delante de Egipto y delante de Agar, de los hombres. Delante de la petición de Sarai también. Y no esperó la promesa, pero gracias al Señor él esperó y fue en esperanza contra esperanza. Amén. Y allá le fue contada la fe por justicia. Entonces dice: pero el de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces, ¿en cuál queremos estar nosotros? ¿Según el de la esclava o según el de la libre, de la promesa? Bueno, lo cual es una alegoría. Mira, estas cosas son alegorías. Pues estas mujeres son los 2 pactos, el antiguo y el nuevo pacto. ¿En qué pacto vivimos nosotros? ¿En el antiguo o en el nuevo? El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Esa Jerusalén allá actual, donde mucha gente hace peregrinaje, está en esclavitud. Aun con toda su pompa religiosa, está en esclavitud, hermanos. Mira, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, aleluya. Porque esta Jerusalén fue la que aún Abraham vio. Dice que Abraham vio la nueva Jerusalén. Mira esa visión de Abraham, la ciudad de Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y entonces por eso Abraham anduvo como un peregrino sobre la tierra, hermanos. ¿Amén? Mira estas lecciones tan hermosas. La cual es madre de todos nosotros, es libre, aleluya. Amén. Entonces tú quieres ser de la Jerusalén terrenal o de la Jerusalén celestial. ¿Tú en cuál te glorías? Amén. Está lindo si el Señor te concede dar un paseo por Jerusalén. Yo quisiera conocer Israel y Jerusalén, pero no me quiero quedar allá. Yo me quiero quedar en la nueva Jerusalén. Ah, Señor. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, aleluya. Hermano, es ahí ya cuando Abraham empieza a madurar y no le hace la fuerza con Agar. Ahí cuando se da cuenta que es Dios el Todopoderoso, el Shaddai. De ahí es donde da frutos para vida eterna en el Espíritu. Dice: tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, que es el hijo de la promesa, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Inclusive cuando uno lee en el Antiguo Testamento, uno ve que se burlaba. Ismael se burlaba de Isaac. Así es el que pretende ser algo en sí mismo, se burla del otro. Ese pequeñito, ese pobrecito, ¿cierto? El que se jacta en sí mismo. El Señor nos libre de todo eso, hermanos, porque ahí no puede avanzar, ahí no hay lugar para Dios. Pero cuando caemos de bruces como Abraham, ahí el Señor puede avanzar. Mira lo que dice. Se burlaba, ¿no? Del que es de la promesa, ¿no? Yo espero en el Señor. Y se burla a veces, aunque no dice nada, pero el que está en la carne se burla. Amén. No vamos a pretender nosotros los del Espíritu, sino que el Señor más bien nos conceda estar a los pies del Señor para que andar en el Espíritu. Amén. Pero cuando uno empieza a pretender cosas y hacer cosas, ahí entonces uno se burla. Uno cuenta los números, las apariencias, la que es la de la carne, pero no la que es del corazón, la del Espíritu. Y se entra en ese ambiente difícil y ahí el Señor no puede bendecir. En esos ambientes difíciles no se puede bendecir. Entonces dice, ¿más qué dice la Escritura?
Perdón, el verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, o sea, nada que ver, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, como dice el Señor, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén, amados hermanos. O sea, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y mira, volvemos a Génesis. Génesis ahora 21, ya cuando nace Isaac. Mira ya el Señor, desde el verso capítulo 17 en adelante, es maravilloso la caminata de Abraham, ya Abraham reinando con el Señor, ya expresándose la autoridad de Cristo en Abraham. Es precioso, tú ves la victoria que el Señor le da a Abraham. Luego sucedió algo en el 20, en Abimelech, pero fue diferente a la escena de Egipto. Y mira lo que dice el capítulo 21. Visitó Jehová a Sara. Ahora visitó a Sara, gloria al Señor. Ya no es Sarai, ahora es Sara. Como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Mira. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham, fue el primero circuncidado al 8º día, como una figura de la vida del Espíritu, de la vida de la resurrección de Cristo. No lo que procede del esfuerzo de la carne, sino del poder del Señor, del milagro del Espíritu en nuestra vida, de la obra del Señor en nosotros. Dice, circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Amén. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y ahí es echada Agar e Ismael. Ya el Señor tiene misericordia de Agar e Ismael, pero mira esa figura, ¿no? Echa a la esclava y a su hijo. O sea, nada que ver con eso, ¿no? Nada que ver en la figura espiritual, ¿no? Entonces, amados hermanos, avancemos un poquito en eso de la circuncisión y quiero que leamos en Éxodo 12 para ver el segundo nivel de Éxodo 12 ahí en la Pascua. Vamos a leer 2 versículos de Éxodo 12. Éxodo 12 en el verso 44. Ustedes saben que es la salida de Egipto, ¿no? La salida de Egipto. Y aquí en el verso 44 le dice el Señor a su pueblo, dice en el verso 43, 12:43, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. O sea, el que no es del pueblo del Señor no participa de Cristo, no tiene esa vivencia de participar de la vida del Señor en él. Entonces dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. Aquí nos está mostrando que no solamente del pueblo de Israel, sino de los gentiles, porque habría un solo pastor y un solo rebaño. Amén. En Cristo Jesús ya no habría diferencia entre judíos ni gentiles. Aquí nos va adelantando un poco eso aquí el Señor. Poco a poco nos va adelantando esto. Dice, el que hubiera sido circuncidado, aunque fuera de la Patagonia, pero si es de Cristo, es circuncidado. Amén. La circuncisión, la del espíritu y la del corazón, cuya alabanza viene de Dios y no de los hombres, puede comer de la Pascua de Cristo Jesús. El que entra en esa realidad de la resurrección de Cristo, participa de Cristo y puede comer de Cristo junto con el pueblo del Señor. Amén. Entonces mira lo que dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Ahora en el 48, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Aleluya. En virtud a la resurrección, muerte y resurrección de Cristo, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Y vamos a ver aquí en Colosenses ahora cómo nos muestra un poco acerca de esto.
Colosenses capítulo 2. Dijimos que íbamos a leer los pasajes, ¿no? Sin detenernos mucho en ellos. Esos diferentes aspectos en cuanto a la justificación por la fe, la vida en el Espíritu. Pero mira otro nivel acá en el capítulo 2 de Colosenses. Hablándonos de la plenitud de Cristo, ¿no? Aquí nos está hablando que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice en el verso 11: en Él, en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Esta es lo que nos revela aquí el Señor. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo. Eso sería como el título de hoy, ¿no? La circuncisión de Cristo. Dice, sepultado, y aquí explica cómo se efectuó esa circuncisión. Sepultados con Él en el bautismo, porque esa fue la sentencia de muerte para Adán, para el hombre natural. La sepultura, amén, en el bautismo. Con Cristo hemos sido juntamente crucificados y sepultados. El Señor Jesús acabó con el viejo hombre, amén, acabó con nuestro viejo hombre. Es decir, no debemos contar con el viejo hombre, con Adán, sino ahora podemos contar con Cristo. Amén. Aquí lo sigue explicando, y hermanos, ya está en la base de la vivencia del pueblo del Señor. Nuestra sepultura juntamente con Cristo, nuestra crucifixión juntamente con Cristo, nuestra sepultura juntamente con Cristo, pero también con Cristo hemos sido juntamente resucitados. Esta es la base, ese es el núcleo de la vida del pueblo del Señor. Porque en la cruz y en la sepultura fue llevado todo lo viejo, amén, todo aquello. Y aún el hombre natural fue llevado ahí, no solamente Adán, no solamente nuestros pecados, sino también nuestro hombre natural, que es algo que el Señor también tiene que trabajar con nosotros. Y dice también aquí el Señor, en el cual fuisteis también resucitados, porque una parte es que el Señor se llevó todo aquello, lo viejo, pero en Él fuimos resucitados, con Él. ¿Y cómo? Mediante la fe, de nuevo, la fe, amén, la fe en un nivel más alto. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, hermanos, con el mismo poder que Dios el Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo poder con el cual nosotros podemos contar para vivir nuestra vida en la nueva creación. Hermanos, mira lo que dice aquí en Gálatas, para complementar esto. Gálatas, en el último capítulo de Gálatas, dice así. Vamos a leer Gálatas 6, 14 y 15. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la circuncisión. Amén. Es crucificado y sepultado juntamente con Él, para ahora vivir por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Es la que nos hace vivir delante de Dios. Anda delante de mí, Abraham, y sé perfecto. Vive en comunión íntima conmigo, amén, y tu corazón solamente esté conmigo. Hermanos, Señor nos ayude. Qué lindo es esto. Porque en el mundo me has crucificado, ya el mundo fue crucificado a mí y yo al mundo. O sea, el mundo ya no cuenta conmigo ni yo con él, amén. Aunque estamos viviendo en este mundo, pero no somos del mundo. Somos luminares del mundo, sí, pero no somos del mundo. No contamos con Egipto en las hambrunas, sino con el Señor. Porque en Cristo Jesús, en Cristo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. De esto nos habla el octavo día en el cual eran circuncidados los niños. La nueva creación, gracias a la resurrección. Lo nuevo viene de la resurrección de Cristo. De la cruz y de la sepultura fue llevado lo viejo. Pero ahora de la resurrección viene lo nuevo, la nueva creación. Contar con el Señor, amados. Esta es la clave de la vida cristiana. Esta es la vida de Cristo en su iglesia. Amén, amados. Esto es muy precioso tenerlo en cuenta. Y vamos ya para terminar a leer un pasaje en Josué. Vemos cómo el pueblo de Israel, para poder participar de la Pascua y salir de la esclavitud de Egipto, tenía que ser circuncidado. Amén. Y si había algún extranjero en su casa, tenían que ser circuncidados si quería participar de esa libertad de Egipto. Pero vamos a leer ahora que para poseer Canaán, ya salimos de Egipto, amén, pero para poseer Canaán debemos vivir una vida de circuncisión, una vida en el Espíritu, contar con el Señor y no contar con nosotros. O sea que
Desde el inicio hasta el final debemos contar con el propio Señor. La madurez es contar un poco más con el Señor. Amén. No con nuestras propias ayuditas, porque ahí nos sale Ismael. Amén. Ismael. Ay, Señor. Y después queremos circuncidar ya fuera de tiempo a Ismael para arreglar las cosas y acomodarlas. No, hermanos. Eso no tiene lugar en el reino del Señor. Ay, gloria al Señor. Entonces vamos a Josué, allí en el capítulo 5, amados. Allá murió Moisés y le sucede a Josué, que es el medio, el instrumento que el Señor da para poseer la tierra prometida, que Josué es una figura de Cristo también. Entonces en el capítulo 5, vamos a leer desde el verso 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados. Ay, Señor, aquí viene el Señor, la cruz de Cristo, ¿no? Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel, ¿no? Aquí va a explicar cómo es esto. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, que es el collado de los prepucios. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Aquí viene a explicar. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto. Ellos ya habían sido circuncidados, pero murieron en el desierto, por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, o sea, los nuevos, a veces no entienden ciertas lecciones y hay que entenderlas. Que la posesión de la plenitud de Cristo es una virtud de la gracia de Cristo. Que por medio de la fe y de la vida en el Espíritu podemos madurar y avanzar y poseer la plenitud de Cristo. No contar con nosotros mismos, sino con el Señor. Amén. El espíritu que tuvo Josué y Caleb contaron con el Señor. Miren, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, verso 5. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. Eso lo explica el Señor en Hebreos. No obedecieron la voz de Jehová, ¿por qué? Porque no fue acompañada de fe esa palabra. No le creyeron al Señor y murmuraron en el desierto y quisieron hacerse sus propias cosas, hasta ídolos hicieron y todo en el desierto y no escucharon con fe. Esa es la obediencia, escuchar con fe la palabra de Dios, entrar en el reposo del Señor, confiar en el Dios Todopoderoso y andar delante de Él. Amén. En su presencia. Amén, amados. Entonces, para poseer la Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la buena tierra que nos habla de la plenitud de Cristo, también está ese principio, y el pasaje paralelo aquí en el Nuevo Testamento es en Filipenses. Vamos a Filipenses, capítulo 3, y ya terminamos con esto, con la ayuda del Señor. Capítulo 3, desde el verso 1, dice: por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto de escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros. O sea que dentro de los obreros, son obreros, pero hay malos obreros, ¿cierto? Que Dios nos libre a cada uno de nosotros. Guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros, o sea, los que pertenecemos al nuevo pacto en Cristo, que no estamos confiando en nosotros mismos, dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Este es un primer nivel en cuanto a la justicia, que es por la fe. Otro segundo nivel en cuanto a la vivencia del espíritu, y otro nivel en cuanto a la obra y al avance del Señor en su pueblo. Mira lo que dice: los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos. En algo nos podemos gloriar, amados, en Cristo Jesús, pero cuando nos empezamos a gloriar en algo diferente al propio Señor Jesús,
no estamos andando delante del Señor. Caemos de la gracia, como dice Pablo en Gálatas. Os desligasteis de Cristo. ¿Sí? Antes ahí el Señor nos vuelve otra vez. Por eso los pasos de fe de Abraham antes de ser circuncidado, para que haya una nueva etapa, ¿amén? Un progreso, un avance y una multiplicación en el Espíritu. Dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, porque hermanos, a veces nos puede pasar. Ay, hermanos, ya tengo tanta cancha, como decimos acá, ¿verdad? Y pensamos que es la cancha, pensamos que es Ismael, no es la cancha, hermanos. Siempre va a ser un poco más del Señor y un poco más de quebrantamiento en nuestra vida. El grano de trigo cayendo en tierra y muriendo para dar fruto abundante. Ese es el principio de la vida cristiana. Mira, Pablo le pidió muchas veces al Señor, pero el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa es una lección constante que debemos seguir aprendiendo. El Señor nos ayude a agarrarnos del propio Señor. Amén. Entonces, uno diría, no, pero mira, a todos sí le dio tierra, y a los levitas solo el diezmo, y a los sacerdotes el diezmo de los diezmos, y a Moisés le dio, solo tú eres la porción, hermanos, cuando se avanza. El Señor nos quita, supuestamente, al hombre natural, para asegurarnos la porción celestial, la herencia completa en su venida, hermanos. Porque el verdadero sello es el sello del Espíritu, que es las arras de la posesión adquirida. Pero ahora debemos contar con el Señor, con su Espíritu Santo, con su vida, con su porción, con su provisión, en su muerte, sepultura y resurrección, en la circuncisión de Cristo. Amén. Para poseer el reino del Señor, poseer la buena tierra, poseer la plenitud de Cristo y disfrutar un poco más de Él. Que Él sea nuestra porción, amados. Si queremos sintetizar es esto, que Él sea el Todopoderoso para nosotros. ¿Sí? Porque todavía no es el Señor y esto, o sea que el Señor todavía no es el Todopoderoso. Ay, Señor Jesús. Bueno, gloria al Señor. Vamos a terminar, amados. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, que tenía una promesa especial. Y que tiene una promesa especial para el reino, junto con Judá. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vean, la justicia que en cuanto a la ley, Pablo era irreprensible, hermanos. Nadie podía acusar a Pablo de nada. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Aleluya. Mira esa pérdida del hombre natural para ganar a Cristo. Aleluya. Hermanos, este debe ser nuestro tesoro, nuestra alegría, hermanos. Que el Señor vuelva siempre nuestros corazones hacia lo celestial, hermanos. Hermanos, que podamos derramar lágrimas, no como un teatro, no como una plañidera, sino el Señor nos toque el corazón. Señor, por favor, perdóname porque yo quiero más de ti, Señor. Estoy tanto en mí, Señor. Perdóname, Señor, lo importante eres tú, amén. No la pancarta, no la cosa, no la propaganda, no, es el ser propio, Señor. ¿Vosotros os queréis ir? Bien pueda. No, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? El Señor es muy diferente a lo que la carne espera. A la carne no le gusta eso. Incluso a la carne religiosa, o la carne mundana, no le gusta eso. A la carne le gusta ser aplaudida, reconocida, pero no, ¿verdad? La vida en el Espíritu en el Señor es muy diferente. Dice entonces, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Hay un camino más excelente. Dice Pablo en 1 Corintios, cuando era niño, hablaba como niño y pensaba como niño. Pero ya cuando fui grande, ya pensaba como grande. Amén. El Señor nos ayuda a madurar. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, aleluya. Porque hubiera podido decir Cristo Jesús, por amor del cual, y estaba bien. Pero dice, mi Señor, será tu Dios. Amén. Como leíamos allá. Mi Señor, que Él sea nuestro Señor. Amén. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. Circuncisión. Y lo tengo por basura.
Y ustedes saben, hermanos, que esta palabra basura en el griego es más fuerte, es estiércol. Pero bueno, sigamos. Para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, lo importante es ser hallado en Él en su venida. Somos de Cristo, podemos decir, si es que ya somos de Cristo, ya está en nosotros en Él, está bien. Pero el Señor quiere que seamos hallados en Él. Amén. En la fe del Señor. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Mira qué difícil, porque si estamos andando en nuestra propia justicia, eso lo está diciendo el Espíritu Santo, no estamos hallados en Cristo. Como si Cristo no fuese suficiente, no fuese el Todopoderoso, el Shaddai, el sustento. Dice, por la fe de Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, porque el que sufra con Él también reinará con Él. Los padecimientos es por causa de nuestra carne, los deleites de la carne que van siendo cortados, ¿verdad? No creas que es fácil, pero el Señor nos ayuda, nos sostiene, amén, para tener un poco más de Él, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, mira hermanos, ni que ya sea perfecto, como le dijo el Señor, y sé perfecto, mira lo que dice acá, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, Cristo te ha sido, hermanos, y debemos asirnos de Cristo, amén. El Señor nos compró con su sangre para Él, y Él quiere que nosotros le tengamos a Él como nuestra porción, que en nuestra relación con el Señor no haya algo de rivalidad en nuestro amor con el Señor, no haya nada rival, ninguna cosa creada sea rival en nuestro amor por el Señor. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Gloria al Señor, que el Señor se olvide y podemos olvidarnos de las tristezas y aún de algunos aplausos que hemos recibido. Olvidémonos de eso para que no nos estanquemos, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, ¿cómo dice así? Que no soy perfecto, pero sí soy perfecto. ¿En fin qué? O sea, en Cristo está la perfección, ¿amén? En Cristo, en nosotros no. Ahí ya cuando somos circuncidados aprendemos ese mandato del Señor Abraham, sé perfecto, es en Cristo, ¿amén? En nosotros no hay perfección, ni nunca lo habrá. Nuestra carne no cambia hasta que seamos glorificados en la venida del Señor, ahí va a ser glorificada. Pero mientras tanto no busquemos ninguna perfección en nosotros mismos, pero Cristo es nuestra perfección. Con vivir por el sustento del Señor, del Shaddai, del Todopoderoso, del Pantocrátor, como dice en Apocalipsis, del que es y quiere y que ha de venir. Aleluya. Dice, y si otra cosa, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, o sea, tener un mismo sentir en la fe, descansar en la sencillez de la fe y en la completa dependencia del Señor, hermanos. Ahí dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Aquí nos está enseñando de qué manera que se toman esos pasajes con otro espíritu diferente, pero es en donde Pablo tenía todo por basura y confiaba no en sí mismo, en su carne, los malos obreros, que eso produce dificultades, peleas, disensiones, sino confiar en el Espíritu, en la sencillez del Señor, donde el Señor puede operar con los que le amen al Señor. Dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén, amados. De esos varios niveles de esa figura de la circuncisión ahora en Cristo Jesús, como podemos verlos ahí en esos pasajes, amén. Hoy lo leímos así de manera panorámica, ¿no? Para poder leer los pasajes y ver la preparación y el cumplimiento, y como ahora nosotros somos la circuncisión, amén, en el Espíritu del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, por tu Espíritu de gracia y de verdad, tu palabra que tú nos hablas, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, que esto no solamente quede en nuestro intelecto, sino que tú por tu Espíritu abra la ventana de los cielos, Señor, por favor,
y revele a nuestros corazones estas cosas, que ya es un hecho en Cristo Jesús, lo podamos vivenciar por medio de la fe, lo podamos disfrutar, Señor. Lo tomamos por medio de la fe, Señor, y que esto pueda, Señor, profundizar más y más en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor. Que podamos andar como Abraham, Señor, en esos pasos de fe, y podamos avanzar en ti, Señor. Gracias por la promesa, Señor, que es en Cristo Jesús que ya podemos vivir el cumplimiento, que podamos vivir en el cumplimiento de la promesa, en Cristo y en tu Espíritu, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados, la gracia y la paz del Señor sea con todos. Hermanos, mañana